Pedagogías críticas. Movimiento pedagógico y buen vivir. Basado en el texto de Marco Raúl Mejía, Construyendo Pepas para la Transformación y la Emancipación. Antes de empezar, recordemos que la educación no cambia la sociedad, pero sí forma a las personas que van a cambiar la sociedad. Paulo Freire. ¿Y por dónde empezar? Al hablar de pedagogías críticas estamos diciendo que existe una relación entre la crítica como una manera de ver al mundo, la pedagogía como reflexión del quehacer educativo y el mundo actual. En estos tiempos de globalización y capitalismo reorganizándose desde la ciencia y el conocimiento, la educación, la pedagogía y sus asuntos se hacen profundamente políticos. Es así que se debe entender la pedagogía crítica partiendo de las diferentes formas en que se presenta el pensamiento crítico. Hagamos un acercamiento rápido a la crítica como forma de pensar. La crítica en Occidente inicia su camino. Desde las lejanas rebeldías de la Academia griega por parte de los sofistas. O contra el Imperio Romano por parte de las tribus que venían de Oriente. Y las formas de protesta y resistencia que respondieron a la conformada Iglesia Católica que habían establecido una alianza con el Imperio Romano y dieron lugar a una larga cadena de herejías. Este acumulado va tomando forma en la discusión del tipo de poder y conocimiento que se constituye en el medioevo y plantea un surgir erudito de la interpretación de los clásicos de la antigüedad, revalorizando el mundo greco-romano, dando forma al humanismo, el cual caracteriza una época que intenta salir del control teológico y colocar al ser humano en el centro de todas las acciones. Lo anterior da forma a cuatro grandes saberes que eran impartidos por los humanistas. La retórica, la filosofía moral, la historia, la literatura. Colocando al hombre en el centro del universo, visibilizando cómo la emergencia de procesos nuevos en la sociedad constituye resistencia a las formas dominantes que ejercen control en la sociedad. Ahora entremos en materia y revisemos la evolución de la teoría crítica y las pedagogías críticas. Ya en el largo periodo de la modernidad fue surgiendo un pensamiento crítico que desde los intelectuales vigilaba al Estado. Desde Kant, pasando por Marx, hasta la Escuela de Frankfurt, llegando al postestructuralismo, conformando así las cuatro corrientes críticas modernas.
¿Y en Latinoamérica qué pasó? Desde la independencia se desarrollan corrientes críticas que se decantan en la educación popular. Teniendo como precursor a Simón Rodríguez y máximo exponente a Paulo Freire, surge el paradigma educativo latinoamericano. Y se plantea una educación y una pedagogía crítica que colaboran en la transformación de las condiciones de dominación de los sujetos educativos de la sociedad. En este punto es pertinente ampliar el debate sobre pedagogías críticas. En tiempos de mutación histórica, los cambios que afectan los múltiples ámbitos de la vida, especialmente lo relacionado con el saber y el conocimiento, generando una reorientación en la vida, los sentidos de las personas y las instituciones. Estos campos en disputa se enmarcan en tres grandes escenarios, uno macro, uno meso y otro micro. En el macro es protagonista la política pública, en el espacio meso se juegan las dinámicas institucionales y en el micro donde las actividades cotidianas jalonan la sociedad. La pedagogía crítica debe preguntarse qué es pertinente y por eso no solo basta con preguntarse qué y cómo, pues no se puede dejar de lado preguntar por el por qué, el para qué, el para quién y el dónde. La pedagogía crítica considera que el abandono de las otras problemáticas por el campo de las competencias y los estándares debido a un objeto disciplinar, convirtiendo a los estudiantes en futuros objetos del mercado y a los maestros en los encargados de la cadena de montaje, conllevando esto a una despedagogización de la educación. La alternativa para la pedagogía crítica será centrarse en el aprendizaje situado que recupera la historia social de los contenidos en su origen y desarrollo. Preguntar por el destino de lo humano, la diferencia cultural, los sentidos personales y el sentido de lo ético y estético. Y así, construir propuestas pedagógicas institucionales que muestren que es posible y viable la construcción de otra globalización. Por ello, las pedagogías críticas deben pensar instituciones, pedagogías y métodos, que enseñen a pensar críticamente. Tercera parte. La ciencia. Fundamento de la pedagogía crítica. Una idea cientificista del conocimiento ha acompañado de la idea de ciencia en los últimos 400 años.
A ellas se atribuyen las características de ser única y verdadera, pero en el siglo XX dichas características fueron replanteadas. El Círculo de Viena fue un movimiento creado por el Dr. Kreidhoff, que consideraba la filosofía como la disciplina que podía distinguir entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Establecía que únicamente los enunciados sometidos a la lógica y a la verificación empírica pueden ser llamados científicos. Pero luego el filósofo Karl Popper mostró la dificultad en el lenguaje de la ciencia, donde los enunciados científicos tienen un valor hipotético y necesitan comprobación. No utilizamos la verificación sino la falsación. Se debe encontrar algún caso que contradiga la hipótesis. Por lo tanto, si se dice, todos los cisnes son blancos, se debe verificar si algún cisne no es blanco. También Wittgenstein desde el lenguaje muestra cómo ésta encarna su sentido real en la comunicación, lo cual hace que al lenguaje no se le pueda otorgar un significado diferente. Por otro lado, desde una mirada más crítica la Escuela de Frankfurt reconoce la existencia de los intereses extrateóricos de las ciencias, tanto en su producción como en sus métodos. Estos diferentes planteamientos tendrán una incidencia directa en la educación y la escuela, debido a la relación de los contenidos, como la concepción de conocimiento y ciencia en el método de la enseñanza que tiene el maestro. Estos nuevos planteamientos permiten que la teoría crítica presente la pedagogía como un asunto central en la construcción del poder en ese momento. También presenta al maestro como eje central en la construcción de un nuevo sistema educativo. Otro reto de la teoría y la pedagogía crítica será la capacidad de actualizar sus teorías y prácticas a la luz de un capitalismo que ha transformado sus dinámicas y procesos de control. De igual manera, reconocer la organización productiva centrada en la ciencia, que configura nuevos tipos de trabajo donde su materia prima es el conocimiento, la información y la innovación. La nueva perspectiva crítica donde el trabajo intelectual tiene una relación entre conocimiento y poder. Es aquí donde se debe evidenciar el papel del maestro en la sociedad, reestructurando sus prácticas, pensar políticamente sus quehaceres con el conocimiento y la pedagogía. Es en este contexto donde la pedagogía crítica construye su relación de diálogo y negociación cultural entre saberes y conocimientos, donde se permite explicar el mundo de una manera amplia, no solamente desde una mirada científica. Surge la idea de reconocer otros saberes que buscan explicar esas otras formas de relación a través de códigos y sistemas tomados de los diferentes lenguajes que tienen existencia real, pero no se explican a través del método y el conocimiento científico. Hoy se reconoce que existe una relación entre ciencia y tradición, donde no son opuestos sino complementarios. El encuentro inesperado y enriquecedor entre la ciencia y las diferentes tradiciones del mundo, donde se reconoce la importancia de nuevos métodos de educación. Es en este nuevo contexto, nace la perspectiva del buen vivir como un replanteamiento de todos los niveles de la vida, la sociedad y la cultura. Buen vivir o vivir bien. Una búsqueda desde lo profundo de nuestros sueños. Para finalizar, Carlos Arturo Gaitán nos invita a revisar nuevos escenarios internacionales que complementan la ciencia y la tradición, el buen vivir o el vivir bien. Una búsqueda desde lo profundo de nuestros pueblos, Abya Yala, tierra de sangre vital, visión del mundo que se mantuvo en las organizaciones sociales indígenas colombianas y gobiernos de Bolivia y Ecuador. De una conferencia de Noel Aguirre se sintetizan las 4 dimensiones que guían y organizan la vida desde este fundamento. 1. Producción material, tener.
como acceso, creación y disfrute de los bienes. Dos. Producción espiritual, ser, la realización afectiva, subjetiva, de las fuerzas y del ocio. 3. El saber, como conocer, reconocimiento de que toda cultura tiene su sistema propio de categorías y lenguajes. 4. El decidir, en donde la comunidad traza la convivencia y no se puede vivir bien sin los demás o si alguien vive mal. Esta perspectiva se organiza desde 4 principales componentes proponiendo una nueva organización de la vida desde los pueblos americanos. La naturaleza entendida como un ser vivo, un sujeto. Por ello se habla de los derechos de la Pachamama. La relación humano-naturaleza entendido como todo es uno y uno es todo. Las construcciones de saber y conocimiento son de toda cultura, es decir, somos uno integrando en nuestro conocimiento, ética, espiritualidad y producción. Finalmente, existe un sentido desde lo estético, entendido como la capacidad de construir en armonía con la naturaleza y los otros humanos, denominando a esto como somos unidad. Como conclusión, Carlos Gaitán nos plantea una propuesta para avanzar en otras formas de vida diferentes al capitalismo, en donde el buen vivir da cabida a una democracia, pluralidad y fundamento de la vida. En tanto los humanos integremos en nuestra conciencia estos fundamentos, tendremos un mundo sin miserias, sin discriminación y sin tener a los seres humanos como medios para acumular bienes.